Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora voy a retocar mi crecimiento, pero en esta ocasión lo voy a hacer solamente con tinte. Y como me están ya saliendo canitas, les voy a mostrar cómo teñir las canas. Con esta técnica vas a poder ablandar las canas para que el tinte penetre mucho mejor y para que el color te dure por mucho más tiempo. Es una técnica muy fácil de hacer, ya que existen otras técnicas para poder hacer que el tinte penetre en las canas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo teñir las canas y cómo es que retoco el crecimiento de mi cabello. Para aclarar un poco el crecimiento voy a usar el tinte 943. Voy a agregar medio tubo y le voy a agregar un poco de intensificador color cobre. Voy a agregar 1 centímetro lineal. Mezclamos todo súper bien antes de agregar lo demás. Y para ablandar las canas y que el tinte agarre mucho mejor, para los 50 gramos de tinte le voy a agregar 3 gotas de aditivo para canas. Mezclamos todo súper bien. Voy a usar peróxido de 30 volúmenes y voy a agregar solamente 50 mililitros. Y para mi cabello procesado le voy a agregar Olaplex número 1. Para los 50 gramos de tinte le voy a añadir 1.87 mililitros de Olaplex. Como pueden ver, así está mi crecimiento. Tengo alrededor de unos 2-3 centímetros de crecimiento. En esta ocasión voy a aplicar el tinte de adelante hacia atrás. Esta vez voy a empezar así porque quiero ablandar y ocultar mucho mejor las canas que se me ven en la parte de enfrente. Y también para aclarar un poco el centímetro que me quedó un poco oscuro al resto del cabello. Voy a aplicar el tinte de la mitad de mi cabeza y de ahí voy a pasar a toda la línea facial, incluyendo las divisiones de la parte de atrás. Ya que terminé con todo el contorno, ahora sí voy a pasar a los laterales. Va a ser de arriba hacia abajo y va a ser uno y uno, un lado derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Y solamente hay que aplicarlo en la zona del crecimiento, en la zona oscura, aunque yo voy a pasar más o menos 1 centímetro porque tengo un poco oscuro esa zona. El cabello tiene que estar completamente limpio, pero el cuero cabelludo sucio, me refiero solamente a los aceites naturales que genera el cuero cabelludo. Ya que terminé toda la parte de enfrente, ahora voy a pasar a la parte de atrás, empezando de arriba hacia abajo. Ya en la parte más atrás me voy a ayudar con un espejo. Ya que terminé de aplicar el tinte, me voy a colocar una gorra de proceso. Lo voy a dejar reposar no más de 35 minutos. Voy a enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Y bueno, así es como me quedó el cabello, así es como quedó el crecimiento. Cubrió por completo las nuevas canitas que me salieron. Así a simple vista pareciera que el crecimiento me quedó un poco más claro que el resto del cabello. Esto es porque se ve un poco más dorado que el resto del cabello, ya que en el resto del cabello me apliqué un tinte fantasía naranja y no se ha deslavado por completo. Por eso a simple vista aparenta que está más claro, pero en sí me quedó un poco más oscuro que cuando me hago una extracción de color. Y bueno, como pudieron ver, hacer el retoque de tus canitas desde casa es súper mega sencillito. No tiene nada de complicado y lo mejor de todo es que ese aditivo lo puedes implementar con cualquier marca de tinte, con cualquier color, con cualquier volumen de peróxido. No necesariamente tiene que ser de la marca del aditivo. Si tú tienes unas canas súper gruesas y por más que uses el aditivo no agarra el tinte, te recomiendo que veas el video anterior sobre canas muy duras, difíciles de teñir. Aquí abajito en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que pasen a ver ese video, que la verdad está buenísimo. Y también lo puedes hacer desde tu casa, ya sea hacerlo tú misma o que alguien más te ayude. Esa técnica es un secreto de los profesionales, en serio, que muchas veces uno va a que retoquen las canas y siempre te aplican algo antes de teñir tu cabello.
pues en ese video sabrás qué producto es el que usan. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado, no olviden de reventar el botón de me gusta y si te gustó este video no olvides compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.